Bienvenidos a Washington, D.C. Dejaremos Nueva York, arrendamos un vehículo y nos vamos a Washington. Decidimos detenernos en Nueva Jersey. Aquí disfrutamos de una espectacular vista hacia Manhattan y sus rascacielos. Caminamos por sus bellas calles bordeando el río Hudson para luego llegar al principal objetivo de nuestra detención, Carlos Bake Shop. En el camino a Washington nos detuvimos en Hoboken para desayunar. Si vieron en el desafío de Body OK Boss, este es el lugar. Si gustan de los cheesecake, cannolis y ricos pasteles, esta famosa pastelería es el destino ideal. Y si tienen suerte, pueden ver incluso a uno de sus protagonistas. Una hora esperando y ya tengo los productos para el camino. No, son para llevar, y mi café de Carlos Bakery. Retomamos la ruta para recorrer 360 kilómetros y llegar a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Hi, I'm Mark Anthony and welcome to Hyatt Arlington. Luego de casi 5 horas llegamos a Hyatt Arlington, nuestro hotel escogido para recorrer la ciudad. Puede sonar a hotel de lujo, pero aquí es un hotel muy asequible, con una gran habitación, vista y amplio baño donde Lucas por fin se bañó. Disfrutamos de una rica cena en el hotel para luego descansar y mañana descubrir esta imperdible ciudad de Estados Unidos. Buenos días viajeros, dejamos el Hotel Hyatt y nos vamos a dedicar hoy día a recorrer Washington y lo vamos a iniciar haciendo en el cementerio de Arlington, que está muy cerca del hotel, donde encontramos 250 hectáreas con tumbas de militares e incluso presidentes de Estados Unidos. Ubicado junto al río Potomac, es el segundo cementerio más grande de Estados Unidos. Posee más de 300.000 enterrados provenientes de los recientes conflictos con Irak y Afganistán, hasta incluso fallecidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Junto a la llama eterna encontramos la tumba del asesinado presidente John Kennedy y su esposa. Welcome to Arlington House. I hope you enjoy your visit. Cercana a la llama eterna encontramos la Casa Arlington, construida en 1803 y muy bien restaurada. Cuenta con exposiciones y artefactos relacionados con el general Robert E. Lee y su familia, quienes vivieron aquí por más de 30 años. Una bella casa que pueden visitar libremente o con guía. Un imperdible del cementerio es visitar la tumba del soldado desconocido, ubicada sobre una colina que pueden llegar a pie o mediante el transporte del lugar. Está precedida por un imponente edificio con bellísimo anfiteatro. En su interior se honra a los soldados desconocidos quienes han dado la vida por Estados Unidos. Asimismo, nos ilustra la historia de los cambios de guardia de esta tumba.
Al menos cada 1 hora podrán disfrutar del solemne cambio de guardia, para dar paso a un nuevo cuidador de la famosa tumba del soldado desconocido. Pass! On your orders! Pose and orders remain as directed. Orders acknowledged. Ready! Face! Present! Arms! Esta tumba de 72 toneladas y abierta al público desde 1932 posee guardia permanente las 24 horas. Cada soldado realiza 7 marchas, honores y ceremonias. Debe aprender toda la información sobre la tumba, el cementerio, del ejército y su unidad, además de prometer defenderlos con su vida. No se pierdan este bello lugar, una gran visita que les tomará entre 2 a 3 horas para ver lo imprescindible. La Casa Blanca es sin duda uno de los mayores atractivos de una visita en Washington. Pueden hacer una visita virtual en la página web que les dejamos aquí e incluso coordinar una visita al interior de la Casa Blanca. Uno de los principales objetivos de todo visitante a Washington es visitar la Casa Blanca, un lugar estrictamente custodiado que no está exento de manifestaciones y ordenadas marchas. Aunque su dirección oficial es Avenida Pensilvania número 1600, por el lado sur se encuentra la cara más bella de este palacio, donde encontramos el mismísimo kilómetro cero, desde donde son medidas las carreteras de Estados Unidos. El entorno a la Casa Blanca es bellísimo, con amplias avenidas y mucha vegetación. Sin duda nos dan lecciones de cómo se debe planificar una ciudad. Pensada por Thomas Jefferson y emplazada en el lugar escogido por George Washington, da cabida a los principales edificios públicos del gobierno y majestuosos monumentos. Washington debe poseer sin duda los mejores museos del mundo, y a nosotros, como nos gustan los viajes, vamos a conocer el Museo del Aire y el Espacio. Muy cerca del Capitolio encontramos este enorme museo. Sus 2 sedes mantienen la colección más grande del mundo en artefactos de aeronáutica y del espacio, abarcando todos los aspectos del vuelo humano. Sus piezas nos invitan a explorar aeronaves por fuera y por dentro, permitiendo conocer su funcionamiento y usos que han tenido en la historia. Una de las principales atracciones es poder ver la primera máquina voladora a motor construida por los hermanos Wright en el año 1903. Este avión hizo el primer vuelo propulsado y controlado en el mundo. Toda una hazaña. Respecto al espacio, esta es mi parte favorita. Cohetes, aeronaves, satélites y cuantas cosas imaginen están exhibidas, permitiéndonos incluso ver cómo es una exploración lunar o cómo es por dentro el habitáculo de los astronautas. Una maravilla. Visitamos brevemente el centro y Chinatown, recorrimos algunas calles y tiendas, pero el principal objetivo era alimentarnos con la más típica y tradicional comida norteamericana. Ya alimentados, comenzamos a recorrer sus principales edificios y monumentos. Partimos por el Capitolio, inaugurado el año 1800,
Aquí residen las dos cámaras del Congreso, considerándose una de las principales atracciones de la ciudad. Desde aquí comienza nuestra caminata para recorrer los principales atractivos del National Mall o Explanada Nacional, enorme zona al aire libre rodeada por museos, monumentos nacionales y memoriales presididos por el grandioso monumento a Washington. Este monumento de 169 metros de altura conmemora al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Pueden acceder al observatorio por medio de 897 escalones o usar el ascensor. Esta obra fue terminada en 1884, constituyéndolo en aquel entonces como la construcción más alta del mundo. A unos metros encontramos el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, el cual conmemora a los estadounidenses que sirvieron y murieron en dicha fecha. Realmente bellísimo. Al extremo contrario del Capitolio llegamos a Reflecting Pool y el monumento a Lincoln, el cual conmemora y honra la memoria del presidente Abraham Lincoln. Inaugurado en mayo de 1922, este edificio con forma de templo griego dórico tiene una gran escultura de Abraham Lincoln en su interior. En sus muros posee inscripciones de dos conocidos discursos del presidente, una obra increíble que incluso podemos admirar en un billete de $5. Terminamos la maratón de monumentos por Washington y vamos a conocer el último, que es el monumento a Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos. Este edificio neoclásico fue inaugurado en 1943. Sus escalones de mármol, cúpula y pórtico enmarcan esta enorme estatua de 6 metros de altura y 5 toneladas que representa a uno de los padres fundadores de esta nación. Desde este majestuoso lugar culmina nuestro paso por Washington. No se pierdan el siguiente video donde les diremos... Y bienvenidos a Filadelfia. Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. Somos La Familia Viajera.